¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a seguir avanzando con este curso de internacionalización para pymes. En lo que nos toca en el día de hoy, lo que vamos a llevar a cabo es específicamente una de las estrategias más importantes y de las cuales todos los empresarios por allí necesitan realizar ciertos ajustes, tener muy al detalle, muy actualizado, eh, sobre todo por el tema de sus costos de producción y los costos logísticos, costos comerciales que conlleva una operatoria internacional. Estamos hablando de la estrategia de precios y vamos a trabajar sobre principales decisiones para fijar un precio de exportación y cuál es no solamente cuáles son las decisiones, sino también cuáles son las estrategias que podemos o que deberemos o que deberíamos tener muy presentes para poder servir al mercado internacional. em, lo que es costos logísticos, costos variables, costos fijos, pero dentro de esa misma vamos a tener un margen de rentabilidad, lo cual debe ser tratada de manera muy cuidadosa por el empresario, porque nos suele pasar y en varias ocasiones que el hecho de pensar que estamos vendiendo en el mercado internacional, donde hay mercados en los cuales se pagan bien, se pagan bien, hay una buena rentabilidad, el empresario considera o piensa que puede incluso hasta proponer un margen de ganancia mucho más alto que en el mercado local. Y muchas veces esa es la equivocación de querer ganar o de tener una ambición, una expectativa mucho más alta de lo que se está vendiendo en la plaza local, cuando en términos generales eh, suele pasar que las pymes no son fijadoras de precio, sino que son tomadoras. Y en ese contexto, la situación cambia y se vuelve un tanto más desafiante. La empresa va a competir globalmente y dentro del mercado global, del mercado mundial, hay empresas que ya están operando, hay empresas que ya tienen una posición consolidada en el mercado y que no solamente tienen una posición consolidada, sino que también tienen un conocimiento del mercado, tienen experiencia, saben cómo llevar a cabo ciertas ofertas, ciertas nuevas propuestas, y ese conocimiento que ya han ganado a lo largo del tiempo los hace estar un paso un poco más adelantado por lo que nosotros estamos atravesando. Cuando hacemos una propuesta de un precio de venta, hay muchísimas variables que van dentro de esa propuesta. No solamente costos de fabricación, que son los costos mismos o podrían ser los mismos que tenemos para el mercado local, sino que también variables externas que no forman parte, que no pertenecen a nuestra organización, como lo pueden ser los márgenes de los intermediarios. Nosotros eso no lo controlamos, no lo podemos incluso, en la mayoría de los mercados no lo podemos establecer porque es algo que ya está dado, que es lo que nos cobra el intermediario. O incluso
más aún desafiante es la percepción que tienen los clientes por sobre nuestro producto. Si tienen una percepción de un producto que no es o no cubre una necesidad básica o una necesidad eh, fuerte o una necesidad de emergencia, por ejemplo, tal vez no le den un valor o la apreciación que nosotros consideramos y pensamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto están dispuestos a pagar los clientes o los potenciales clientes por sobre nuestro producto? Esa me parece que tendría que ser la idea, el pensamiento que debemos tener y no cuánto es lo que yo quiero proponerle a los clientes que paguen mi producto. Se debe pensar de una manera inversa. No obstante, ahora en esta clase vamos a ver cuáles son las herramientas que podemos utilizar para poder pensar y planificar esta estrategia de precio. Bien, el precio al cual va a comprar el importador generalmente va a estar decidido por tres elementos. Primero por el posicionamiento de la oferta. Es decir, mientras más diferenciada sea la oferta, por ejemplo, en producto, calidad, diseño, mayor poder de negociación va a tener nuestro, eh, vamos a tener un mayor poder de negociación nosotros como exportadores. Es decir, si nosotros tenemos un producto que cumple con los estándares de calidad, si tenemos un producto que tiene una certificación de calidad internacional, si es un producto que es un diseño novedoso, un diseño que valora a los clientes, si nuestra marca medianamente es reconocida en otros mercados y realmente está bien posicionada en la mente del consumidor, y si eventualmente tenemos una oferta que está muy ajustada al cliente target en el mercado destino, claramente que tenemos un mayor poder de negociación. Entonces, eso es lo que nos brinda la posibilidad de defender de una mejor manera el precio del cual estamos imponiendo. Ahora, si nosotros llegamos o queremos llegar al mercado internacional con una propuesta eh, menos diferenciadora, es decir, estamos vendiendo este producto como tal, que son copas de vidrio, y solamente ofrecemos copas de vidrio y no hacemos el uso de diseño, marca, producción, nuevos colores de las copas, por ejemplo. O sea, tenemos una oferta que está menos diferenciada y obviamente va a ser menos valorada por el importador y por el cliente. En ese contexto tenemos un menor poder de negociación porque solamente ofrecemos esto, es una sola cosa. Entonces no vamos a poder defender de una mejor manera el precio en el cual estamos proponiendo, que probablemente o puede ser, incluso le puede notar, se lo puede sentir el importador que es costoso, caro. Aspectos como el entorno, generalmente también nos va dando un poco la competitividad de nuestros precios. Es decir, si nosotros tenemos o estamos procurando negociar con países de los cuales el Perú o nuestro país de origen tiene un acuerdo comercial, y generalmente vamos a tener ventajas, ventajas en los aranceles, es decir, vamos a pagar un menor precio o un arancel de cero o una reducción arancelaria. Entonces vamos a ser un poco más competitivos que en relación a la competencia que sí tiene que pagar el arancel de ingreso a ese mercado. Entonces, claramente eso es un entorno mucho más favorable, un entorno en el cual el empresario se puede movilizar de una manera más holgada y puede utilizar todas esas herramientas para poder pensar y planificar su estrategia de precio. Después, otros aspectos que hacen al entorno, la competencia. Si no hay una competencia fuerte, no hay una competencia consolidada en la plaza de destino, probablemente tengamos o en el mejor de los casos podemos tener un posicionamiento monopólico u oligopólico,
y eso nos va a permitir tener un mayor control sobre el precio, los precios que vamos a imponer. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, todo lo contrario, si la competencia es fuerte, si hay muchas empresas operando por mucho tiempo, que ya conocen la plaza de destino, y bueno, vamos a tener que ajustar nuestro precio al máximo, reducirlo para que sea competitivo y realmente compita en el mismo segmento que están mis competidores actuales. Los niveles de producción, también los niveles de producción local. Suele pasar muchas veces, esto pasa mucho en varios mercados que como tienen una producción local estacionaria, hay momentos del año donde se quedan sin stock y comienzan a aumentar fuertemente las importaciones. Por ejemplo, de lo que es el sector de alimentos, que demanda mucho de la fruta, de los vegetales que tienen temporadas específicas para su producción, su cosecha. Entonces, hay épocas del año en las cuales hay faltante de producto. Y ahí es cuando ese mercado sale a buscar al mercado internacional nuevos proveedores o proveedores para suplir solamente 2 o 3 meses. Bueno, probablemente estén dispuestos a pagar un precio un poco mayor al actual porque hay eh, una falta de oferta en el mercado, entonces ahí el precio obviamente aumenta. Si los costos logísticos son bajos, eso va a favorecer el precio en destino. Entonces, o sea, todo esto va a tener un impacto positivo o no para mejorar la competitividad del producto. Lo cual no quiere decir, y ahora vamos a ver, que si yo tengo mayor margen de ganancia o puedo ser puedo llegar con mayor competitividad, que nosotros sí o sí vamos a plantear una estrategia de precios bajos, porque eso depende mucho del tono que le queramos dar a nuestra estrategia de ingreso al mercado internacional. No siempre precios bajos es sinónimo de vender más en el mercado internacional y en cualquier mercado. El riesgo percibido por el importador también es parte de un elemento que hace al precio de exportación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando recién estamos encontrando o localizando nuevos importadores, el importador y nos hace una primera compra, el importador también tiene un nivel de riesgo, es decir, está comprando un producto que no conoce, que nunca trabajó con esta empresa, imaginémonos, o sea, pongámonos en el lugar del importador, y eventualmente está asumiendo un riesgo de que los productos no sean de la calidad que el exportador le está mostrando decir, o sea, le está mostrando, le está diciendo, que esos productos no se vendan, que no tengan la rotación que están esperando. Entonces, si el importador percibe un riesgo muy alto en la operatoria, desde ese punto de vista, o si se trabaja, por ejemplo, con una carta de crédito, que es de lo más caro, y encarece mucho la operación, o los costos logísticos son muy altos, bueno, el riesgo de llegar con un producto desfasado, de un precio desfasado, es muy alto. Entonces, en ese contexto, el importador o va a influir en la mente del importador, del responsable de compras, para poder decir, bueno, estamos dispuestos a pagar X cantidad de dinero por este producto. Todos estos factores que forman parte del aspecto interno y externo de la empresa, deben ser considerados para promover una estrategia de precio en el mercado internacional. Entonces, tenemos que pensar el precio, y no solamente como un precio desde una imposición, viéndolo desde el punto de vista de un empresario exportador, sino hay que pensar el precio como el valor que percibe el cliente. En función del mismo, vamos a poder proyectar de una mejor manera la estrategia de precio en el mercado internacional. El precio de un producto afecta a su imagen y obviamente a la percepción conjunta de la marca.
Al mismo tiempo, un precio también, o sea, viéndolo desde un punto de vista del consumidor, también es un indicador de calidad. Generalmente solemos pensar algo eh, muy de día a día, es decir, un precio, o sea, un producto con un precio bajo, pensamos que es de calidad baja. Y si tiene un precio alto, pensamos que es de calidad alta. Eso es un primer pensamiento que hacen muchos consumidores en varias plazas del mundo. Pero el desafío es no pensarlo y no verlo de esta manera, sino verlo un sentido un poco más estratégico, en el cual el empresario, detrás del precio, pueda sacar a relucir varios aspectos que ahora lo vamos a ir trabajando en esta clase, que realmente hacen y mejoran una propuesta de negocios internacionales. O sea, no siempre un precio alto es un buen argumento suficiente para definir yo, yo creo que lo he dicho en otros encuentros donde digo, los consumidores ya no somos más tontos. Los consumidores, antes de hacer una familia que quiere comprar una lavadora, por ejemplo, que una lavadora aproximadamente tiene un periodo útil de 10 años, una media de 10 años. eh, o sea, es una inversión importante para el hogar. Y antes de hacer una inversión de esa índole, siempre se averiguan precios, se consultan en distintos lugares, se busca en distintos portales de internet, se indaga sobre las especificaciones técnicas, las experiencias que han tenido compradores por sobre ese producto. Entonces, un consumidor sabe si ese precio realmente es alto, es caro o es barato con respecto al producto que le están ofreciendo. Distinto es si estamos analizando, bueno, situaciones muy particulares, situaciones de emergencia, situaciones donde por ahí no se piensa tanto, sino que se hace por una cuestión de necesidad, tema de salud, tema de compras de emergencia que se le llaman, y realmente ahí cambia un poco la situación. Pero en términos generales, los consumidores indagan y saben muy bien si es un producto que está caro o barato. Hay estrategias em, que se utilizan, sobre todo en el sector de la tecnología, donde un mismo producto tiene distintos precios en función del país comprador, porque sinceramente hay países que no tienen la capacidad, la capacidad monetaria de comprar de comprar esos productos. Entonces, ¿qué hacen las empresas que operan globalmente? Bueno, trabajan con productos, con estrategias de precios que están adaptadas según los mercados, el nivel de ingreso de los mercados. Hay mercados en los cuales, en relación al ingreso, viéndolo desde un punto de vista de la moneda dólar, siempre es más bajo que en los mercados desarrollados, por ejemplo, que los subdesarrollados. Entonces, los lanzamientos, los productos de mayor innovación, de mayor valor, son lanzados en mercados que realmente pueden adquirir, comprar ese producto. Ya cuando alcanzan un nivel de ventas que pasa el periodo de crecimiento e incluso entran en un periodo de madurez, ahí incluso empiezan a decaer las ventas, ahí las empresas sacan esos productos de ese mercado y los empiezan a enviar a mercados subdesarrollados para seguir aprovechando las utilidades de estos productos a un precio obviamente menor, porque ya la novedad ya pasó, ya está. Entonces, eh, como que alargan la vida útil de ese producto. Bueno, en casi toda Latinoamérica la legislación prohíbe la importación, ¿no? De productos a pérdida o por debajo de los costos de comercialización de mercado de origen. Incluso, bueno, hay derechos antidumping que se pueden abonar. Si el Estado, si la aduana a través de sus métodos
de cálculo de precios de importación determina que se están vendiendo por debajo de los valores de mercado habituales, y a su vez también está aplicando un perjuicio, un daño fuerte a un sector específico o a una economía. Ahí es cuando se aplican los derechos antidumping. Si no hay un daño, si no hay un perjuicio a un sector, no es siempre se trabajan con los derechos antidumping. Eso también hay que tenerlo bien presente. Bien. ¿Cuáles son las estrategias las estrategias competitivas que podemos utilizar para operar en mercados internacionales? El precio de exportación va a tener una relación directa con las estrategias competitivas que nosotros queremos usar para competir en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque tiene que haber una sinergia entre el criterio de segmentación, entre el producto que estoy exportando, entre la distribución que estoy proponiendo, entre la promoción que estoy haciendo y el precio que estoy haciendo. Imaginemos un ejemplo muy alocado, muy extremo. Si yo estoy pensando en una estrategia de, de direccionar mis ventas a un segmento, a un nicho de mercado de clase media alta, en el cual valora los diseños de exclusividad y demás, hago un producto de exclusivo para ese nicho de mercado y le pongo un precio relativamente bajo, probablemente el consumidor de esa plaza valore el producto, está puesto en el lugar que tiene que estar puesto, en un centro comercial, por ejemplo. Se trabajó bien con la estrategia de promoción, pero si percibe que es un producto barato y va a pensar que es un producto de mala calidad, entonces justamente ahí no tenemos la sinergia que tenemos que buscar para que las 4P vayan funcionando de una manera bastante armónica. Entonces, para cada estrategia competitiva que querramos plantear, siempre es importante saber, bueno, las aspiraciones del empresario, qué es lo que está buscando, cuáles son los recursos, cuáles son sus limitaciones para operar en comercio exterior. Y, pero siempre lo más importante es tener una estrategia, no salir a tirar tiros por cualquier lado y ver a quién me lo compra primero mi producto. Siempre es importante tener una estrategia. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas estrategias? Para decir las más sugeridas, las que mayormente se utilizan. Bueno, estrategia de liderazgo en costos, diferenciación y alta segmentación. Ahora vamos a ver cada una y cuál es la relación directa que tienen estas estrategias competitivas con respecto al precio de exportación. Vamos con la primera, estrategia de liderazgo en costos. Esta estrategia busca liderar en costos, es decir, tener costos bajos para operar en comercio internacional. De igual manera, para aplicar esta estrategia, no es que la empresa dice, nosotros queremos liderar en costos y ya, lo aplicamos y es algo sencillo. No, tienen que darse ciertos factores para que se pueda operar a través de esta estrategia. Ejemplo, tener algún acceso a algún recurso vital de importancia que, que la empresa pueda acceder a él de manera periódica o lo tenga al alcance de la mano. Por ejemplo, implantamos una fábrica en un parque industrial o en una zona industrial o en una zona franca donde realmente los impuestos, los tributos a abonar son bajos. Eso es un acceso a un recurso que no lo tienen todas las empresas. Entonces, en esa situación podemos trabajar sobre costos relativamente bajos. O tenemos algún subsidio estatal para producir algún producto, como por ejemplo con la vacuna ahora del COVID,
donde se le da financiación a los laboratorios para que trabajen sobre esto, entonces obviamente está subsidiado y reduce considerablemente los costos de fabricación, de innovación o demás. Pero es importante que para esta estrategia tengamos el recurso, algún recurso a la mano para poder impactar, que estos costos impacten, perdón, que este recurso impacte directamente en los costos de producción. Entonces, imprescindible, de manera imprescindible, esta ventaja tiene que perdurar en el tiempo. No es que yo pueda hacer esta ventaja solamente 6 meses, solamente un año. Porque si yo no lo, porque si no lo puedo mantener en el tiempo, no puedo planificar el ingreso a nuevos mercados, no puedo planificar nuevas estrategias, no puedo planificar nuevo desarrollo de productos. Tengo que tener una política de mejora continua porque eventualmente es algo que tengo que ir perfeccionando, ir capacitándome, incluso ir especializándome para que no me permita caer en esa situación de hacer siempre lo mismo y que la competencia con ciertas mejoras, con ciertas situaciones, con ciertos cambios leves, pueda mejorar mi producto y me pueda ganar y yo no puedo competir en otra situación que no sea en costos. Y considerablemente aumentar la productividad, productividad, para eventualmente tener una mayor rotación de productos y absorber más rápidamente mis costos fijos. Tenemos que saber que la estrategia busca lograr tener costos bajos, lo cual no implica que sea vender barato o vender a un precio bajo, sino que más que nada es tener costos bajos para incluso aumentar rentabilidad. ¿Puedo o no planificar un precio de venta alto o bajo con relación a la competencia? Eso tiene que estar muy claro. La idea es liderar en costos, no en precios. La diferenciación. Bueno, ¿qué consta la diferenciación? Esto basa, como lo dice la palabra, en diferenciarse en algún atributo. Puede ser un atributo del producto, puede ser un atributo del envase, de la estrategia de distribución, de la atención al público. No interesa, pero la idea es diferenciarse en algún atributo. Que obviamente esa diferenciación mi cliente la tiene que apreciar. Porque si yo digo, soy diferente a algo, bueno, ¿en qué? ¿Y cómo comunico esa diferenciación? ¿Cómo hago para diferenciarme del resto? Entonces, ¿qué es lo que demanda esta estrategia? Demanda que hagamos una inversión fuerte en aspectos publicitarios, en aspectos de promoción para decir, yo soy diferente o hago algo diferente a lo que hace la competencia en la plaza de destino. Lo comunicaré a través de redes sociales, de radio, de TV, pero eso es necesario decirlo que la estrategia esta requiere de una inversión en comunicación, una inversión fuerte. Cuando hablamos de diferenciación, como les marcaba al comienzo, es un tema bastante amplio, es decir, la diferenciación puede venir en procesos, en distribución, en producto, en lo que fuere. Lo importante es saber mostrarlo en qué soy diferente. Muchas veces esta estrategia puede ser utilizada por empresas medianas y por empresas grandes porque tienen capital para invertir en la comunicación en promoción, en diferenciar. Por allí, en empresas mucho más pequeñas, las estrategias competitivas que utilizan es esta, la alta segmentación. Esta estrategia de alta segmentación indica que hay que identificar un nicho de mercado y atenderlo con exclusividad. Son nichos de mercado que están prácticamente desatendidos por las grandes cadenas de distribución, las grandes cadenas de abastecimiento que llegan con sus productos a la gran masividad de personas. Pero la estrategia esta permite o busca identificar un nicho particular, con ciertas características, con ciertas variables de comportamiento,
conocerlo al detalle, conocerlo al 100% y empezar a fabricar y a diagramar productos para este nicho de mercado. Esto es muy utilizado para los empresarios eh, pymes, MIPYMES, que, bueno, trabajan sobre bajos niveles de producción, que trabajan con productos de mucho valor agregado, de productos incluso a veces hechos a medida. Y para esto en varios países está un programa, un régimen que se llama Exporta Fácil o Exporta Simple, lo van a ubicar de esa manera, que permite hacer pequeños envíos, exportar a través de pequeños envíos y simplifica mucho los trámites aduaneros y logísticos. Justamente estas estrategias tienen mucho que ver con el precio de exportación, tienen mucho que ver porque dependiendo de la estrategia que yo vaya a utilizar, es el precio en el cual yo voy a ir pensando en diagramar. Ahora vamos a ver cómo llegar al precio de exportación, pero esto es el sentido más bien estratégico de qué es el precio al cual yo quiero llegar. Bueno, costos bajos, ¿cuáles son las estrategias de precios en este caso? Bueno, puedo hacerlo a través de costos bajos, que vuelvo a insistir, no quiere decir que tenga que vender a precio bajo. Bueno, precios altos, busca alcanzar segmentos de alto poder adquisitivo, generalmente sucede así, ¿no? Cuando se planifica un precio alto en el mercado internacional, se trata de atender a segmentos con altos niveles de ingreso, que pueden eh, comprar el producto. Ahora, para que nosotros planifiquemos un precio alto, tenemos que ofrecer algo que también esté a la altura de la circunstancia, ¿no? Una vez que esos segmentos están lo suficientemente explotados, es decir, que ya veo que me lo compraron, que me repitieron la compra y que ya empezaron un poco a decaer las ventas en ese mercado, en ese segmento se migra a otro segmento con menor poder adquisitivo, pero se le baja un poco el precio. Eso justamente me permite comenzar con un segmento alto a un precio alto y de ahí voy bajando para los demás segmentos con menores precios. Distinto es si yo trabajo bajo una estrategia de penetración como es esta última, donde ya comienzo con un precio bajo. Es decir, comienzo con un precio bajo rápidamente. Lo que va a suceder es van a ganar muchos clientes, porque generalmente cuando hay precios bajos o muy cerca del nivel de costos, la rotación es mucho mayor. Rompo esas barreras de que me imponen la competencia, de barreras de ingreso, de posicionamiento de marca, de la mente del consumidor, de que está muy fuerte en la mente del consumidor. Sobre todo por ahí cuando, y más en la situación actual, cuando se ubican productos con precios menores, el consumidor está dispuesto a probar porque no le sale tan caro probar ese producto, incluso le sale barato, mucho más barato que la competencia, y bueno, le da como una oportunidad a probarlo. Ahí en ese contexto eh, es importante trabajar con economías de escala y demás. ¿Cuál es el problema? Es que una vez que yo eh, llego a un mercado con un precio bajo, un mercado internacional, llego con un precio bajo, en la mente del consumidor la aceptación es a través de un precio bajo. Entonces va a tener como premisa que esta marca es de precio barato, es precio bajo. Y me va a ser un poco más complejo, más difícil después ir aumentando el precio porque el consumidor ya me lo asocia como barato. Entonces, pues allí hay que tener en cuenta esta situación. Estrategia de precios. Seguimos con la parte más bien estratégica de cómo trabajar la, la formulación de precios. Suele pasar que en lo que respecta a planificación de estrategias de exportación,
y ya sea en la parte de precios, muchas veces el empresario toma el precio de venta en el mercado local, le agrega el flete internacional, los demás conceptos que graban la exportación o que lleva una exportación, y ese es el mercado perdón, ese es el precio de exportación que planifican para la venta o para una cotización a un cliente internacional. Esto es un sentido bastante práctico y rápido, pero no es lo más usual, porque ahí estamos, o sea, no estamos teniendo en cuenta al consumidor, no estamos teniendo en cuenta la competencia, no estamos teniendo en cuenta nada. Solamente el mismo precio de venta en el mercado local, le agrego los demás conceptos, hasta cuánto me llega a poner ese precio en destino y ya. Y eso es lo que se vende. Entonces, estoy obviando varias intérpretes, varios actores del mercado destino que obviamente me determinan o no la competitividad de mi producto. Establecer un precio estandarizado es muy difícil, porque cada país tiene distintos estándares de aranceles, de impuestos, de barreras. O sea, si yo tengo que hacer más trámites, eso me lleva más tiempo, o pagarle a una persona que lo haga, o ver cómo lo resuelvo. Entonces eso se traduce en precios, perdón, en costos, que los costos, mayores costos, también puede aumentar un poco el precio. Generalmente siempre lo más adecuado es ir trabajando en mercados internacionales, lo más adecuado es ir trabajando por precios adaptados a cada mercado en particular. Como les marcaba anteriormente, todos los mercados son distintos, no todos tienen el mismo nivel de ingreso, e incluso están dispuestos a pagar otro tipo de precio. Siempre, siempre es importante tener una, una lista de precios donde nosotros tengamos todos los 5 terms, es decir, comenzamos desde el Exword, FCA, un FAS, si es, depende del producto, ¿no? O el FOB, CIFO, SIP, CFR, CPT, el LAP, el DPU y el DP. O sea, todos los 5 terms que están en la actualidad, está bueno tener una planificación así de nuestro precio de exportación. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo venda en condiciones FCA o FOB o cualquier Incoterm, yo como empresario necesito conocer cuál es el precio que hay que abonar o cuál es el precio en cada etapa. Porque si yo tengo una información, aunque no tenga el control, pero tengo la información de los precios en todas las condiciones de venta, tengo un mayor poder de negociación, sea el precio que estoy llevando al mercado de destino, sé si puedo ajustar o tengo que aumentar, sé si soy competitivo. Entonces, toda esa estructura de precios me da un mayor conocimiento, y tener un conocimiento me da un mayor poder de decisión. Eso es muy importante en lo que respecta a comercio exterior. Siempre también se aconseja armar una lista de precios con descuentos por grandes compras. O sea, si viene un cliente que me quiere comprar un contenedor cada 6 meses, y después viene un cliente que me quiere comprar 10 contenedores cada 6 meses, obviamente no le puedo vender al mismo precio que le estoy vendiendo al que solamente le vendo un contenedor. Entonces, eso lo tengo que tener preparado, porque cuando me llega un pedido de cotización, yo se lo tengo que dar rápidamente. Si me tardo 2 semanas en pasar una cotización, y bueno, ya para esto el importador, el potencial cliente, ya consiguió a alguien que le responda más rápido y probablemente a un mejor precio. Entonces, siempre hay alguien mejor que yo, siempre hay alguien más barato que mi producto, siempre hay algo mejor de lo que yo estoy ofreciendo. Eso va a ser así en comercio internacional, siempre. Muchas veces es el momento, es la situación, es responder rápido, es el estar predispuesto, es lo que me genera el valor agregado para poder vender. Al mismo tiempo, también tengo que tener muchas veces empresas trabajan sobre un pedido mínimo. Es decir, yo por menos de un contenedor no muevo al sistema de producción porque no es muy caro. Hay productos bueno, que sí o sí los costos logísticos son muy representativos sobre los niveles de venta.
Entonces, los empresarios han optado por, como pedido mínimo, un contenedor. No se pueden pedir menos de 12 pallets, por ejemplo. También es muy importante que la estrategia de precios esté muy relacionada con nuestra marca país. Eso, si tenemos una marca país fuerte, podemos hacernos usuario de eso mismo y podemos trabajar con mayores márgenes, por ejemplo. En contrapartida, si nuestra marca país no es muy fuerte y nuestro país no es reconocido en el mercado de destino como proveedor del producto que yo estoy exportando, no voy a tener mucho margen y me voy a tener que adaptar rápidamente a los precios que me impone el importador o el mercado de destino. Bueno, si tengo que hacer promociones, descuentos, ofertas en tiempos determinados, por ejemplo, ofertas para Navidad, para el regalo de Reyes, para el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, ahí probablemente hayan ofertas, la competencia va a hacer ofertas, estrategias, eh, va a ser un poco más agresivo, entonces tengo que estar listo y preparado para eso, para afrontar ese tipo de acciones. Y siempre tiene que estar muy adecuado con la estrategia de marketing internacional. ¿Cuáles son los factores determinantes del precio en comercio internacional? Son varios, pero yo enumeraría acá los más importantes. Algunas circunstancias, calamidades, como por ejemplo catástrofes, fuerzas naturales. Eh, cuando esto es muy visible en el tema de los huracanes en el estado o en Estados Unidos, en el estado de la Florida, o las Bahamas y todas las islas alrededor, pegan muy fuerte en el tema de los huracanes y obviamente las familias, las empresas, la sociedad, la comunidad en sí, poco a poco se va preparando para ese tipo de situaciones. Entonces, si está pronosticado un huracán o algún acontecimiento de esta situación, que realmente no es para nada grato eh, tocar estos temas, pero bueno, son situaciones, eh, probablemente los precios de los vidrios blindados, por ejemplo, o vidrios anti-huracanes, sea un poco más alto porque hay una mayor demanda. Entonces hay que estar atento a ese tipo de situaciones y realmente tenemos que estar al detalle con la información, porque de eso mismo sabemos si estamos o caros o baratos o podemos aumentar el margen o no. Eso depende de la expectativa del empresario. Al mismo tiempo, si son productos o sea, el tiempo también es un factor determinante del precio. Hay temporadas, hay nuevas temporadas. ¿Qué pasa con el tema del sector textil? Como hay cambio de temporada y hay mucho producto en stock de la vieja temporada, y no se lo pueden guardar de un año para otro, los sacan rápidamente, con precios bajos, con 2 por 1. Y ese tipo de actividades, de promociones, llama mucho la atención de las personas y van y compran. Entonces, les permite a las empresas no quedarse con stock, ganan un poco menos, pero no se quedan con un stock y que además que el año próximo ese tipo de productos tal vez no tengan la misma venta porque no está de moda. Incluso hay sectores en los cuales se trabaja por días, por horas específicas que aumentan o caen el valor de los, de los productos o de los servicios. Grupos poblacionales también forman parte de los factores determinantes del precio, sobre todo si por temas de religión, no hay mucha demanda, hay mucho eh, consumo de ese producto, también puede aumentar o si no hay tanto consumo puede disminuir. Las zonas geográficas, sobre todo las zonas que están alejadas de los principales circuitos logísticos. En comercio exterior sucede mucho eso. Eh, si nosotros vivimos en la capital, o sea, por ejemplo, en Lima, un producto, la adquisición de los productos es más fácil que aquellas que viven en la selva. Entonces, llegar con los productos a la selva, obviamente que
que requiere de un mayor costo logístico y eso se ve traducido en el precio final. Entonces, zonas más alejadas de los principales centros de consumo siempre van a pagar un poco más por los costos de flete, por el riesgo de llegar hasta allí, y ese tipo de situaciones tenemos que contemplarlas también. La competencia netamente es el primer determinante, o la primera vara que nos dice si somos competitivos o no, y los objetivos que tengamos como empresa para la exportación. Entonces, ¿qué es el precio internacional? Es el valor pagado o por pagar de una transacción internacional que se presume onerosa. Esto tenemos que saberlo. Tenemos que siempre pensar que la aduana, para nosotros, presume que nuestra operación está buscando un lucro. Por eso por ahí cuando es donaciones o regalos, entra bajo un régimen específico. Entonces, ¿cómo calcular el precio de exportación? Bueno, hay dos alternativas. Tenemos la estrategia de costing y la estrategia de pricing. ¿Cómo funcionan? En el costing comienza, o sea, el costing es más bien de una situación de una estrategia de precio que va adicionando, es una base aditiva, se llama. Se comienza a partir de un precio de exportación, por ejemplo, un precio FOB o incluso un precio export, y se le van sumando todos los incisos, los conceptos que se requiere de un operador internacional, flete interno, seguro interno, gastos en aduana, documentales del agente aduanero, agente aduanal, perdón. eh, y bueno, todos los conceptos necesarios hasta llegar al precio de venta. Flete internacional, seguro internacional, depósito en destino, depósito en origen, demás conceptos que se cobra un flete internacional, el BAF, el GRI, bueno, todos los incrementos esto del petróleo y demás, la descarga en destino, eh, la, la liberalización en destino, bueno, todo ello hasta que llegamos a el producto puesto en la plaza del consumidor final, ya listo para venderse en la tienda de barrio, por ejemplo, e incluso hasta con el IVA. El pricing toma una estrategia de precio de base sustractiva. ¿Qué quiere decir eso? Que parte del precio que el consumidor está dispuesto a pagar en destino, y de ahí mismo va restando todos los demás incisos hasta llegar al FOB o al export óptimo. ¿Qué pasa con el pricing? El pricing lo que tiene de particular es que toma en cuenta qué es lo que el cliente final en destino está dispuesto a pagar. ¿Cómo averiguamos esto? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es buscar en internet o preguntando a cuánto se vende mi producto en el punto de venta. Entonces ya tenemos una estructura ahí. Una vez que tenemos esa estructura, lo que podemos hacer es también preguntarle a un grupo de consumidores de ese producto cuánto está dispuesto a pagar por una canilla de bronce en la ferretería, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a pagar hasta tanto dinero, tanto dinero. Y ahí establecemos un rango. Y en función de eso establecemos un precio que sea representativo, que represente la media, y de ahí empezamos a sustraer todos los demás conceptos. ¿Qué tiene diferencia con el costing? Que el costing solamente va agregando conceptos y no toma en cuenta lo que el consumidor final está dispuesto a pagar. Es decir, llego con un precio y es el precio que el cual yo puedo fijar. De ahí no me pidan más porque no tengo mucha idea de qué es lo que acepta el mercado. En cambio, en el pricing sí trabajamos en lo que acepta el mercado. Vamos a ver un proceso lógico de un costing. El costing, ¿qué debo considerar para estimarlo? Los costos de origen hasta el valor FOB, claramente, las deducciones, si lo hubieren, por el producto específico,
reintegros, reembolsos, el drawback, por ejemplo. Eso lo tengo que deducir, porque eso me hace más competitivo a mi producto de exportación. El derecho de exportación, si lo hubiera, en algunos países hay. La alícuota del impuesto a las ganancias, es decir, yo tengo que contemplar la alícuota del impuesto a las ganancias para obtener una utilidad neta y no sobre lo que estoy ganando. Después me tengo que reducir el impuesto a las ganancias. El costo del flete y el seguro internacional, los costos y gastos en destino, descarga, movimiento, almacenaje, la carga del camión, el flete, el seguro interno, si hubiera custodia, el cleaning del contenedor, todos esos conceptos que eventualmente eh, hacen a una operatoria internacional, los tengo que ir sumando. Una vez que llego a destino, que la mercadería está liberalizada para la importación, que se pagan los tributos de importación y demás que graben la importación en destino, los márgenes de los intermediarios, es decir, el margen del importador, el margen del distribuidor, el margen de otro intermediario, del retail. Saber si es un mercado de competencia perfecta o imperfecta para ver qué precio voy a proponer. Tomar el precio de referencia a la competencia y ajustar el precio del producto al segmento target que se pretende llegar. Veamos un ejemplo o un proceso lógico que va tomando el pricing. Dijimos que va al revés. Es decir, el pricing va a partir del precio de referencia en destino menos el IVA, ¿sí? Porque siempre hay que pagar IVA. Eso nos otorga un precio minorista sin IVA. A ese precio minorista sin IVA le restamos el margen de minorista y los costos logísticos y administrativos, por ejemplo, y vamos a tener al precio que llega al distribuidor. Del precio del distribuidor menos el margen del distribuidor y costos logísticos y administrativos, por ejemplo, vamos a llegar al precio del mayorista. Estamos yendo desde el precio de la plaza del mercado de destino hacia la plaza de origen para ver si tenemos un producto competitivo. Después, del precio del mayorista menos el margen del mayorista y costos logísticos y administrativos, llegamos al precio del importador, el precio óptimo que debería pagar el importador. El precio del importador menos el margen del importador y costos logísticos administrativos, costo unitario del importador, costo unitario del importador por embarque simulado, por ejemplo, un contenedor, dos, lo que nosotros querramos hacer, tenemos el costo total del importador, que es el equivalente al DDP, condición Delivery Duty Pay. Y ahí vamos detractando nuevamente hasta llegar hasta el CIF. Es decir, que al costo total del importador hay que sumarle los costos logísticos portuarios, aduaneros, los derechos de impo, si hubiera que pagar algunos demás gravámenes a la importación, hay que restarlos. Llegamos al CIF. Al CIF le restamos el seguro, el flete internacional y vamos a llegar al FOB óptimo, y al FOB, menos los gastos hasta FOB, vamos a llegar al ex-world. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio, es decir, partiendo de un costing, es decir, todos los costos de producción que tiene el empresario, más todos los costos de distribución en la plaza más todos los costos para poner la mercadería en el puerto, más todos los costos portuarios, administrativos, más el flete, más el seguro, todos los costos de trayecto internacional, los costos documentales, ese es el proceso del costing. Ahora bien, el proceso del pricing, partimos del precio que está dispuesto a pagar el consumidor en la plaza de destino. Entonces ahí sí o sí tenemos una consideración del consumidor final y realmente nos vamos a dar cuenta si nuestro producto tiene un precio competitivo o no en el mercado, porque realmente
tomamos en cuenta qué es lo que quiere el consumidor target. Entonces, de esta manera, no solamente estamos trabajando sobre la parte operativa de la planificación de un precio de exportación, sino que también estamos tocando temas muy relacionados a la parte estratégica, es decir, tengo en cuenta la opinión del consumidor, tengo en cuenta la estrategia que quiero aplicar, si estoy trabajando sobre una alta segmentación, si estoy trabajando sobre un liderazgo en costos, una diferenciación. Y también tengo en cuenta si quiero planificar un precio bajo o alto o por sobre la competencia y cuáles son las consecuencias de aplicar cada uno. Entonces, todos estos 3 puntos que nosotros fuimos viendo en esta clase nos simplifican mucho para poder planificar la estrategia de exportación. Espero le haya sido de interés y cualquier duda, contacto o lo que quieran preguntar.